Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la audiencia de juicio oral y público dentro de la causa judicial número 123-432-15-PN, en la cual se ha imputado, acusado y llevado a juicio al señor Lester Ruiz por ser el presunto autor de un hecho calificado provisionalmente como abuso sexual en aparente perjuicio de la señora Pamela Rubí. Señora juez, ¿me podría, por favor, sacar al resto de personas que están aquí en este juicio y darme privacidad, por favor? Habiendo escuchado la petición de la víctima, que es un derecho que le asiste a ella de conformidad al artículo 4 de la ley 779, no voy a conceder el uso de la palabra a las partes porque es un derecho de ella que este juicio se realice de forma privada. Al lugar a lo solicitado por ella, por favor, retírese las personas que no son parte en el proceso y cierren la puerta. Constatando que en esta sala de audiencia se encuentran presentes el doctor Regalado Altamirano Campos en calidad de fiscal departamental, la señora Pamela Rubí en calidad de víctima, el licenciado Néstor Cerda en calidad de defensor técnico y el acusado Lester Ruiz, procedo a declarar abierto el juicio, por lo que solicito que el acusado se ponga de pie para que Secretaría de lectura la acusación. Voy a proceder a dar lectura a la acusación presentada por el Ministerio Público. El día lunes 28 de septiembre de 2015, aproximadamente a las 6 de la mañana, el acusado Lester Ruiz se encontraba en la dirección situada en el municipio de Ticuantepe, comarca La Villita, exactamente frente al cuadro de béisbol, instante en que la víctima Pamela Rubí pasó por el lugar, ya que se dirigía al centro de salud. El acusado, al observar a la víctima pasar, le manifestó que tenía unas ricas nalgas, que estaban buenas y aprovechó que a esa hora no se encontraban personas en el lugar y que no hay casas cercanas, para acercarse a la víctima y colocársele de frente, procediendo el acusado con su mano derecha a sacar un cuchillo de metal color blanca con empeñadura de hule, color negro que llevaba al lado derecho de su cintura, prensado entre la piel y el short gris que el acusado llevaba puesto. Lo colocó en medio de los pechos de la víctima, quien le manifestó que no le hiciese nada, logrando de esta manera el acusado inmovilizarse y que no se opusiera a sus pretensiones. Una vez que el acusado Lester Ruiz logra tener a la víctima Pamela Rubí inmóvil, procedió a colocar su mano izquierda en los glúteos de la víctima Pamela Rubí y los empezó a tocar de manera lasciva, manifestándole el acusado que sus nalgas estaban buenas para amasar tortillas. El acusado, al satisfacer su necesidad de tocar los glúteos a la víctima, la soltó, quien aprovechó para retirarse del lugar y decirle al acusado que iría a la policía. La víctima, Pamela Rubí, se presentó a la estación de policía de Ticuantepe e informó de lo sucedido al oficial Winston José Calero Monterrey, quien en el instante se trasladó al lugar indicado por la víctima y ocurrieron los hechos. El testigo Calero encontró en el lugar al acusado, quien le realizó la respectiva requisa corporal, encontrándole un cuchillo de metal color blanco con empuñadura de hule color negro entre la piel del acusado y el short gris que tenía puesto, trasladándolo a la delegación de policía de Ticuantepe en calidad de detenido, por lo que el ente acusador calificó los hechos de abuso sexual previsto y sancionado en el artículo 172 del Código Penal de Nicaragua. ¿Comprendió la acusación que acabo de leer? Sí, señora juez. ¿Tiene alguna duda al respecto? No, ninguna. ¿Necesita que se le lea nuevamente? No. Antes de proceder a las intervenciones de las partes, quiero hacer ciertas advertencias de ley en cuanto a medios electrónicos, por lo que para ello les solicito a todos los presentes que pongan sus celulares en silencio. Por la naturaleza de este caso, se está ventilando a puertas cerradas sin acceso a nadie porque así lo ha solicitado la víctima y no hay acceso del público en general. Los doctores aquí presentes ya están acostumbrados a esto, pero la víctima y el acusado no. Es por ello que les explico de que el artículo 283 del Código Procesal Penal nos obliga a grabar este juicio. Es por ello que se encuentran dispuestos a la par de ustedes micrófonos, pero quiero que sepan que no es para que se escuchen alto sus declaraciones, sino para que la grabación quede bien lisa, bien amplia, bien escuchado, tomando en cuenta que Secretaría está con un medio de audición para levantar el acta. El Ministerio Público, en representación de la víctima y de la sociedad nicaragüense,
como la defensa del acusado expondrán sus ideas de cómo sucedieron los supuestos hechos. Asimismo traerán todas las pruebas que cada uno de ellos consideró que le era pertinente y le era de provecho según su teoría del caso. Al señor Lester Ruiz, acusado, le explico que a él le cobija el principio de inocencia constitucionalmente, lo que significa que hasta que no haya una decisión judicial que lo considere culpable, él es inocente y será tratado como tal, por lo que le prohíbo a las partes de manera determinante que en sus intervenciones hagan alusión a la pena que podría ser impuesta. Tanto el señor Ruiz como la señora Rubí puede comunicarse libremente con sus abogados sin alterar el orden de la audiencia. A ambos les manifiesto que si durante el desarrollo de esta audiencia sienten alguna incomodidad o no tienen alguna claridad con respecto a lo que se esté manifestando, pueden hacerlo saber a sus abogados y ellos me lo pueden hacer saber a mí. Vamos a proceder a las intervenciones de las partes, recordándole a los licenciados que todas las alegaciones que hagan en este momento deben de ser de manera respetuosa, claro, alto y pausado y con enfoque de género, pues debemos de considerar que si bien todo lo vertido aquí se está grabando, el secretario de Actuaciones está tomando acta. Proceda a hacer sus alegatos de apertura. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes, defensa. Buenas tardes, acusado. Buenas tardes, señorita. El Ministerio Público presentó en su oportunidad una acusación contra Lester Ruiz, a quien consideró en aquel entonces autor del delito que en su oportunidad lo calificó de manera provisional como abuso sexual. Para presentar esa acusación, el Ministerio Público se basó en los siguientes hechos. A las 6 de la mañana aproximadamente del 28 de septiembre del 2015, Lester Ruiz, acusado, estaba frente al estadio donde se juega béisbol en la comarca ladirita Ticuantepe. Él andaba vestido con un short gris y una camiseta blanca. En ese momento pasó la señorita Pamela, a quien él, de una manera vulgar, le dijo que sus nalgas estaban muy ricas. Aprovechó la oportunidad, adelantó a ella y le puso un cuchillo en medio del pecho, donde de manera inmediata Pamela queda completamente inmovilizada, queda completamente indefensa, y él aprovecha de que queda completamente indefensa y él aprovecha de que en ese momento no hay circulación de personas en ese camino y hay casas muy pocas. Entonces, una vez que él la inmovilizó y llegó a un dominio pleno, completo de su conciencia, de su razón y un dominio mental y físico sobre Pamela, teniendo el cuchillo de ella en medio del pecho, con la mano izquierda tocó las nalgas, con la mano izquierda le tocó las nalgas a Pamela, diciéndole que tenía unas nalgas muy sabrosas, que estaban buenas como para amasar tortillas. Al ver esto, él la soltó, momento que ella aprovechó para buscar fuerzas, retomar fuerzas, porque se encontraba en una situación que no podía ni gritar del nervio que tenía. Y le dijo: voy a ir a la policía. Entonces ella fue a la policía de Ticuantepe y ahí se encontró con el policía de nombre Winston José y con la policía María de Jesús Rocha. El policía le toma la denuncia a ella y le dice que van a ir al lugar donde ocurrieron los hechos. Pamela, acompañada de los dos policías, llegan al lugar donde ocurrieron los hechos y logran encontrar al acusado. Al verlo, ella le dice que ese es el individuo que la tocó. El policía procede a requisarlo. Al requisarlo, le saca del short y
un cuchillo que anda dentro del short y la piel, un cuchillo metálico color plateado con cacha de hule color negro. Después de esto, él procede a llevárselo detenido y eso le sirvió de base para presentar la acusación al respectivo juzgado. Como nos encontramos en juicio, habiendo transcurrido y habiéndose dado toda la diligencia en este juicio oral, ¿cuál es la estrategia del Ministerio? Lograr demostrar la culpabilidad de Lester Ruiz en la comisión del delito sexual, del abuso sexual en perjuicio de Pamela. Para ello me voy a basar en las declaraciones testificales de Pamela, la declaración testifical de Lester y la declaración testifical de la señorita María de Jesús Rocha. Al mismo tiempo la pericial de Ilsa Andrea Solís, quien es la psicóloga de la Comisaría de la Policía de Ticoantepe. Al mismo tiempo, pido a usted, señorita juez, que mande a alguno de los policías que están aquí para que traiga el cuchillo que está en la policía, porque yo ya lo vi, porque eso será la evidencia que yo voy a utilizar para demostrar, junto con en la declaración del policía, que él fue el que le quitó el policía al acusado el cuchillo que en ese momento andaba. Esos son mis alegatos y espero pues que usted cumpla con lo que yo le pedí. Efectivamente, doctor, me está informando Secretaría de que la oficial de control de evidencia ya trajo el cuchillo, ya se encuentra en esta sala. Va a proceder a hacer sus alegatos de apertura el abogado defensor. Buenos días, señorita juez, buenos días, señor fiscal, señorita víctima, buenos días, señorita Ruiz, mi defendido Lester, personal de este despacho. Procedo a hacer mis alegatos de apertura en este juicio, en donde mi defendido Lester Ruiz es completamente y absolutamente inocente. Es el Ministerio Público el que deberá de destruir el principio de inocencia. La inocencia no se debe de probar, se debe de destruir. Es por ello que mi estrategia será refutar todos y cada uno de las pruebas que presenta el Ministerio Público. Muchas gracias. La cuestión de los medios de prueba, le doy la palabra al Ministerio Público para que él llame a su primer testigo. Sí, señorita juez, pido que el alguacil de este juzgado llame a la señorita Pamela para que rinda su declaración. Por favor, alguacil, llame a la señora Pamela Rubí. Correcto. Señorita Pamela Rubí, usted ha sido llamada a declarar en este juicio, que está en calidad de víctima, la voy a juramentar. Levante por favor su mano derecha. ¿Prometéis solemnemente decir la verdad y nada más que la verdad? Sí, señor. Si es así, que la patria los premie, sino que ella misma lo haga responsable. Tome asiento, por favor. Tiene la palabra el fiscal para hacer su interrogatorio. Señorita Pamela Rubí, para hacer corto este trámite engorroso de este juicio, yo no le voy a hacer preguntas ni repetitivas ni que causen a usted un malestar, sino que lo voy a dejar simplemente a que de manera clara, viva y directa exponga ante el juez qué fue lo que sucedió el día 28 de septiembre del 2015 a eso de las 6 de la mañana en la comarca La Dirita, municipio de Ticoantepe. Gracias. Okay. Buenos días a todos. Pues el 28 a este señor Lester, que yo no conozco, nunca he tenido ninguna relación con él, y se dirigió a mí y me dijo que tenía unas ricas nalgas. Yo comencé a caminar rápido porque miré a todos lados y no había nadie. Me sentí acosada, entonces comencé a caminar rápido y él me alcanzó. Y entonces se puso delante de mí y me puso un cuchillo
de cacha color negro, recuerdo, en los pechos, en las chichas. Y yo me asusté, me sentí acorralada, inmovilizada, me congelé totalmente, me dio miedo. Y entonces él me dijo de que si no decía nada, que no me iba a hacer nada, que me quedara callada. Entonces él aprovechó mi movilidad para tocarme todo, me manoseó las nalgas, me dijo que tenía unas ricas nalgas como para amasar tortillas. Se escuchaba asqueroso, morboso, me tocó todo y aprovechó mi movilidad totalmente, me manoseó toda. En ese momento pues me soltó y yo corrí del lugar y pues después de eso yo me siento muy mal, me siento de que fui acosada, que me causó un trauma. Entonces se puso delante de mí y me puso un cuchillo de cacha color negro, recuerdo, en los pechos, en las chichas. Y yo me asusté, me sentí acorralada, inmovilizada, me congelé totalmente, me dio miedo. Y entonces él me dijo de que si no decía nada, que no me iba a hacer nada, que me quedara callada. Entonces él aprovechó mi movilidad para tocarme todo, me manoseó las nalgas, me dijo que tenía unas ricas nalgas como para amasar tortillas. Se escuchaba asqueroso, morboso, me tocó todo y aprovechó mi movilidad totalmente, me manoseó toda. En ese momento pues me soltó y yo corrí del lugar y pues después de eso yo me siento muy mal, me siento de que fui acosada, que me causó un trauma, de que desde ese momento no puedo dormir, de que despierto y veo su cara en la noche y me siento mal. Y quisiera por favor de que se me haga justicia en este caso. Continúa con el interrogatorio. Señorita Pamela, una vez que Lester, el acusado, la soltó, ¿usted compareció a la policía? Inmediatamente encontré a un oficial que me auxilió y me encontró nerviosa y me atendió y puse la denuncia. ¿Qué pasó después de la denuncia? Bueno, me llamaron y fuimos, encontraron a este señor y le encontraron efectivamente el cuchillo con el que me había acosado. ¿Ese cuchillo que le encontró la policía es el mismo con el cual él la amenazó? Sí, efectivamente, yo lo reconocí, lo reconocería. Muchas gracias, señora. Bueno, tengo que hacer más preguntas. Buenas tardes, señora Rubí. Buenas tardes. Yo quisiera hacerle algunas preguntas, ¿verdad? Señora Rubí, ¿con qué frecuencia transita usted por el lugar donde ocurrieron los supuestos hechos? Pues muy seguido, es mi barrio y casi siempre estamos cruzando por ahí. ¿Siempre transita por ese lugar a la misma hora? No, a la misma hora no, porque esta vez, tomando en cuenta de que iba para el centro de salud, iba temprano. ¿Y ese lugar donde ocurrieron los supuestos hechos es un lugar concurrido o solitario? Hay horarios en los que está solo. Cuando sucedieron los supuestos hechos, ¿usted pidió auxilio? Pues no había nadie en el lugar. Quise gritar y como este señor me puso el cuchillo, no podía gritar y miré a todos lados y no había nadie. Muchas gracias, señora Rubí. No hay más preguntas, su señoría. La evaluación de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público. Señor fiscal, ¿tiene algún otro perito o testigo que sea llamado a declarar? Sí, señorita juez, pido que el alguacil haga pasar al estrado a la licenciada Ilse Andrea Solís, que es la psicóloga forense de la Comisaría de la Mujer de Ticuantepe. Alguacil, llame por favor a la doctora forense. Buenos días. Aquí se encuentra la doctora Ildia, psicóloga, quiero acreditar la idoneidad de la perito
Proceda al señor fiscal a interrogarla. Señorita juez, pido que en este momento haga llegar a la psicóloga el dictamen que ella tiene para que le sirva de memoria. Efectivamente, constatando en el expediente judicial se encuentran 6 folios que corresponden al dictamen de la psicóloga de la Comisaría de la Mujer. Se van a extraer del expediente para que las tenga ella como ayuda a memoria en su declaración. Proceda a Señorita, interrogar. ¿podría decirme usted qué método utilizó para examinar a la señorita Pamela Rubí? Bueno, según la normativa, la metodología y la técnica aplicada en este caso es la observación clínica forense al examinada. La entrevista individual semiestructurada igual a la señora Pamela Rubí y se hizo una revisión documental de las denuncias y de las diligencias de la Policía Nacional de Ticuantepe. ¿Qué fue lo que le relató a usted la señorita Pamela Rubí? Bueno, un aspecto importante dentro del dictamen es el relato de los hechos, es un relato vivencial, es un relato espontáneo que hizo la señora Pamela. Y ella hace mención de que el día 28 de septiembre del año 2015 ella iba transitando el barrio conocido como La Diguita en Ticuantepe, cerca de un predio donde juegan béisbol, y que se encontró a un señor de nombre Lester Ruiz, que ella afirma que no tiene ningún vínculo de amistad o de cercanía o frecuencia con él, y que este señor en un principio utilizó expresiones que para ella fueron denigrantes, humillantes en relación a su persona. Le dijo que tenía unas nalgas muy ricas. Ella afirma que sintió temor, caminó un poco más rápido y este señor le interceptó y puso un cuchillo en un lugar que ella afirma o identifica como sus chichis o sus chichas, que su respuesta fue de mucho temor. Describe la examinada como tuvo la sensación de estar paralizada, de estar adormecida, de no poder reaccionar. Observó también de que no había ninguna persona cerca del lugar, que es un lugar que prácticamente hay pocos transeúntes. En algunos momentos sí hay personas, pero en ese momento que eran... hay pocos transeúntes, en algunos momentos sí hay personas, pero en ese momento, que eran muy temprano por la mañana, no había. De tal forma que ella prácticamente tomó una actitud de autoprotección, de sumisión, y se quedó ahí. De tal manera que este señor, cuando tenía el cuchillo en el pecho de la examinada, procedió a tocar nuevamente sus nalgas y a utilizar expresiones denigrantes y humillantes que ella considera que la hacen sentir mal, como decirle que tenía unas ricas nalgas y que era como para amasar tortillas. Su respuesta emocional fue de mucha ansiedad. Una vez que este señor de apellido Ruiz logró su objetivo, la dejó, se retiró y ella procedió a poner la denuncia. Hay toda una respuesta neurovegetativa y una respuesta emocional posterior, de tal forma que ella describe también en su relato que tiene miedo de salir a la calle, temor a volver a encontrar a esta persona, ha tenido alteración en su horario de sueño, sobresalto, un sueño intranquilo, una respuesta emocional acorde a los acontecimientos. Esto afirma también que le afecta en ella porque su respuesta es de evitación, no quiere salir a la calle y logró su objetivo, la dejó, se retiró y ella procedió a poner la denuncia. Hay toda una respuesta neurovegetativa y una respuesta emocional posterior, de tal forma que ella describe también en su relato que tiene miedo de salir a la calle, temor a volver a encontrar a esta persona, ha tenido alteración en su horario de sueño, sobresalto, un sueño intranquilo, una respuesta emocional acorde a los acontecimientos. Esto afirma también que le afecta en ella porque su respuesta
es de evitación, no quiere salir a la calle y ella es comerciante, de tal forma que esto no solamente tiene una repercusión en la persona de la señora Pamela, según lo que ella escribe en el relato, sino también en otras áreas de su vida, como es en su aspecto laboral. ¿Qué conclusión pone usted en su dictamen? Bueno, se concluyó que la señora Pamela tuvo una respuesta emocional, ¿verdad?, que se puede considerar como un diagnóstico clínico de una reacción de estrés agudo. Esto llega a constituir un daño psicológico y que está directamente vinculado con la experiencia sexual traumática que ella describe. ¿Qué recomienda usted para la señorita Pamela? Bueno, ante esta respuesta emocional que afecta el área personal y el área laboral de la señora Pamela, se recomienda un tratamiento psicoterapéutico y también medidas de protección. Muchísimas gracias, no tengo más preguntas. Le concedo el uso de la palabra a la defensa para que interrogue a la perito. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Escuché que en sus conclusiones usted recomienda un tratamiento psicoterapéutico y yo quisiera preguntarle que en caso de recibirlo la señora Rubí, ¿cuánto tiempo sería lo ideal del tratamiento que le recomienda? Muy bien. El diagnóstico de un estrés, una reacción de estrés agudo es un pronóstico favorable. Sería un tratamiento a corto plazo, un tratamiento que puede durar entre 3 y 6 meses. Muchas gracias. No más preguntas, señora. Señora juez, mi defendido quisiera hacer una petición de derecho. Bueno, señora juez, sé que cometí una falta en respetar a la señora, que es una falta grave, faltarle respeto a la mujer, por lo que le pido disculpas. Es algo que fue responsable, no fue voluntario. Fue algo involuntario que hice, pero fue una falta de respeto. Faltarle respeto a ella como persona, como humano, como mujer. Y faltarle respeto igual a todas las mujeres del mundo, les pido disculpas. Porque yo tengo madre, tengo familia, tengo hermanos. Yo sé que es una falta de respeto lo que hice, por lo que acepto mi error que cometí. Por lo que pido que se me juzgue. Por lo tanto, admito todo y cada uno de los hechos que se me acusan. Y una vez más le pido disculpas, señora, por la falta que cometí, porque sabía, porque en mi barrio es normal eso que se hace, pero no sabía que era algo, un delito, y por lo que le pido una vez más disculpas a ella. Y una vez más admito todo y cada uno de los hechos que se me acusación. Ya. Habiendo escuchado las declaraciones que ha vertido en esta sala judicial el señor Lester Ruiz, procedo a hacer el control de legalidad de las mismas. Por lo tanto, yo le voy a preguntar al señor Ruiz lo siguiente. ¿Las declaraciones que usted ha hecho en este juicio ahorita ha sido de manera voluntaria? Sí, señoría. ¿Fue presionado para hacerlo? No, ¿Fue amenazado u obligado para hacer esa decisión? no, para nada. ¿Está consciente del significado y de las consecuencias legales que trae consigo una admisión de hecho? Sí, claro, estoy consciente. ¿Está consciente de que eso indica el hecho que usted está abandonando el derecho a tener un juicio? Sí. La admisión de hechos que hizo el señor Lester Ruiz, le pregunto al Ministerio Público si tiene algo que considerar al respecto. No tengo que considerar nada al respecto, señor juez, porque ya admitió los hechos. Nada. Señora Rubí, quiero hacerle una pregunta. ¿Su abogado, el fiscal auxiliar, le ha explicado a usted en qué consiste una admisión de hechos? Así es. ¿Está clara de las consecuencias que trae para él? Siendo entonces que el acusado Lester Ruiz, de su libre y espontánea voluntad, mostró conformidad con el hecho que se le imputó y se acusó mediante pieza acusatoria presentada en su contra por el representante del Ministerio Público, el doctor Regalado Altamirano Campos, fiscal auxiliar penal, como así lo pudo constatar esta autoridad, y que igualmente la víctima fue informada del significado y la trascendencia de la misma, que está presente en esta audiencia, que hizo uso de la palabra,
Entonces, se declara con lugar la admisión de hecho, por lo que procedo a calificar el hecho de la siguiente manera. El hecho admitido por el señor Lester Ruiz es constitutivo del delito conforme lo conceptuado en el artículo 172 Código Penal, al saber que comete el delito de abuso sexual quien realice actos lascivos o lúbricos tocamientos en otra persona sin su consentimiento u obligue a que lo realice, haciendo uso de la fuerza, intimidación o cualquier otro medio que prive de la voluntad, la razón o el sentido, o aprovechándose de su estado de incapacidad para resistir sin llegar al acceso carnal u otras conductas previstas en el delito de violación, siendo la participación del acusado en calidad de autor, de conformidad, ¿verdad?, de autor directo, de conformidad a lo establecido en el artículo 41 y 42 del Código Penal, quedando todo lo anterior acreditado mediante la admisión de los cargos por parte del imputado. El hecho que se declaró probado en este proceso se corresponde a las formas de violencia contra la mujer definidas en el artículo 8, inciso F de la Ley 779, artículo 2 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, como es la violencia sexual, misma que se produjo en el ámbito público en razón de que se perpetró en la calle, en la comunidad. La violencia ejercida por el señor Lester Ruiz y admitida aquí en audiencia constituye una vulneración al orden constitucional, convencional y legal, al haber lesionado el derecho de la señora Pamela Rubí a que se respetara su indemnidad sexual, así como el derecho a que se respete su dignidad como persona, el derecho a vivir una vida libre de violencia y sin discriminación. Todos ellos protegidos, en primer lugar, por nuestra Constitución Política en sus artículos 5, 27 y 36. Así también los artículos 3 y 4, inciso B y E, de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y el artículo 7, literal A y C, de la Ley 779. La acción desplegada por el señor Ruiz representa actos que violan el principio de plena igualdad. El señor Ruiz representa actos que violan el principio de plena igualdad de género, establecido en el artículo 4, inciso 1 de la Ley 779, el que establece que las relaciones de género deben de basarse en la igualdad de hombres y mujeres, no debiendo estar fundadas en una relación de poder y control donde el hombre subordina, somete o pretende controlar a la mujer. Por lo que en razón de eso y de la admisión hecha por el señor Lester Ruiz, esta autoridad declara culpable al señor Lester Ruiz por el delito de abuso sexual en perjuicio de la víctima señora Pamela Rubí, por lo que procedemos al debate de fe.